Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, el lugar donde destapamos todos los secretos, rumores y verdades a medias de nuestras celebridades turcas favoritas. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un tema que ha mantenido a medio mundo en vilo, que ha generado ríos de tinta, que ha sido objeto de debates apasionados en foros y redes sociales. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Prepárense porque esto se pone bueno. ¿Están listos para saber si hay reconciliación a la vista? ¿Están preparados para analizar las últimas pistas, los rumores más jugosos y las señales más sutiles que nos indican si esta icónica pareja podría volver a juntarse? Pues agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar cada detalle. Pero antes de sumergirnos en este drama romántico, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el chisme turco, si quieren estar al tanto de todas las novedades de sus actores y actrices favoritos, si disfrutan de un buen análisis con una pizca de humor, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es, sin duda, una de las más queridas y recordadas por los fanáticos de las telenovelas turcas. Su química en Kara para Aşk fue simplemente innegable. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, la manera en que transmitían emociones con una simple sonrisa o una mirada. Simplemente magia. Y claro, cuando hay tanta magia en la pantalla, es inevitable que los rumores de un romance en la vida real comiencen a volar. A pesar de que nunca confirmaron ni negaron nada, la especulación sobre una posible relación entre Engin y Tuba siempre estuvo presente. Los fans analizaban cada entrevista, cada foto, cada interacción en redes sociales en busca de una señal, de una confirmación, de algo que les diera la esperanza de que el amor que veían en la pantalla se extendía también fuera de ella. Pero el tiempo pasó, la telenovela terminó, y ambos actores siguieron sus caminos por separado. Tuba se casó y tuvo hijas, Engin continuó con su carrera actoral, y poco a poco, la idea de una posible relación romántica entre ellos se fue desvaneciendo. Para muchos, la puerta se había cerrado definitivamente. Adiós al sueño de verlos juntos como pareja. Pero, ¿es realmente el fin de la historia? ¿Podría haber una chispa de esperanza, una pequeña llama que aún arda en secreto? Pues parece que sí. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores, avistamientos y declaraciones que han reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Empecemos por lo más reciente. Hace apenas unos días, una fuente cercana a ambos actores afirmó que Engin y Tuba habían sido vistos cenando juntos en un restaurante en Estambul. Según esta fuente, se les veía muy cómodos, riendo y charlando animadamente. Imagínense la emoción que generó esta noticia. La fuente, que prefiere permanecer en el anonimato, incluso detalló que la cena duró más de 3 horas y que parecían dos viejos amigos poniéndose al día después de mucho tiempo. ¡Ay, el romanticismo! Obviamente nadie tiene una foto o un vídeo que confirme esta información. Pero, ¿no es sospechoso que este tipo de rumores comiencen a circular justo ahora? ¿Podría ser una estrategia de relaciones públicas para tantear el terreno y ver cómo reacciona el público ante la idea de una posible reconciliación? Todo es posible en el mundo del espectáculo. Quizás sus representantes estén midiendo el Engin-Tuba-metro para ver si es rentable volver a unirlos. La especulación es el pan de cada día aquí. Pero eso no es todo. Otro rumor que ha estado circulando es que Engin y Tuba podrían estar considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sí, así como lo oyen. Imaginen la explosión de emoción que causaría que estos dos talentos se reunieran en la pantalla una vez más. Sería un éxito asegurado, y una mina de oro para los productores. Los guionistas ya estarían escribiendo escenas llenas de miradas intensas y roces accidentales, pura dinamita. Ahora bien, analicemos esto con un poco de lógica. ¿Por qué Engin y Tuba querrían trabajar juntos de nuevo después de tantos años? ¿Será simplemente por motivos profesionales, o habrá algo más detrás de esta decisión? Aquí es donde entra en juego nuestra habilidad para leer entre líneas. Personalmente creo que la química entre ellos sigue siendo innegable. Incluso si no hay una relación romántica, la conexión que tienen como actores es innegable. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede fingir.
En Cara para Ask, sus personajes, Homer y Elif, trascendieron la pantalla. La forma en que se complementaban, la forma en que sus actuaciones se elevaban mutuamente, era palpable. Era como ver a dos imanes irremediablemente atraídos el uno al otro. Además, ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales. Tuba se divorció hace unos años, y Engin siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Tal vez en este momento de sus vidas, ambos están buscando algo familiar, algo que les recuerde los buenos tiempos, algo que les brinde un poco de consuelo y estabilidad. La vida de una celebridad puede ser solitaria, llena de presiones y expectativas. Encontrar a alguien que te entiende, que ha compartido una experiencia similar contigo, puede ser un oasis en medio del desierto. Y qué mejor que reencontrarse con alguien con quien compartieron momentos inolvidables, alguien que entiende su profesión, alguien con quien tienen una conexión especial. Imaginen las conversaciones profundas que podrían tener, hablando de sus experiencias, de sus desafíos, de sus sueños para el futuro. Sería como una terapia de pareja sin ser pareja. Pero no nos dejemos llevar demasiado por la fantasía. También hay que considerar la posibilidad de que todos estos rumores sean simplemente eso, rumores. Es posible que Engin y Tuba sean simplemente buenos amigos que se apoyan mutuamente. Es posible que la cena en el restaurante haya sido solo una reunión casual. Es posible que el proyecto en el que están pensando sea solo una idea que nunca llegue a concretarse. No olvidemos que la prensa rosa turca es experta en crear historias donde no las hay. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y mientras no lo confirmen o nieguen, nosotros, los fans, solo podemos especular y soñar. Pero esa es la magia, ¿no? La incertidumbre, la posibilidad de que la fantasía se convierta en realidad. Sin embargo, no podemos negar que hay algo en el aire. Hay una sensación de que algo está cambiando, de que algo se está cocinando a fuego lento. Y esa sensación, mis amigos, es lo que nos mantiene enganchados a esta historia. Además, si analizamos el historial de ambos actores, podemos observar ciertos patrones que alimentan aún más la esperanza. Engin Akyurek, conocido por su discreción y su aversión a la exposición mediática, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Rara vez se le ha vinculado sentimentalmente con alguien, lo que lo convierte en un enigma para la prensa. ¿Pero podría ser que Tuba sea la excepción a la regla? ¿Podría ser que ella sea la única capaz de romper su armadura y revelar su lado más vulnerable? Por otro lado, Tuba Büyüküstün, a pesar de haber estado casada y tener hijas, siempre ha transmitido una imagen de mujer independiente y fuerte. Su divorcio fue un momento difícil, pero ella lo superó con gracia y dignidad. ¿Podría ser que ahora esté buscando una relación más madura, basada en la amistad y el respeto mutuo? ¿Podría ser que Engin sea el compañero perfecto para esta nueva etapa de su vida? Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Si bien ambos actores son relativamente discretos en sus perfiles, los fans han detectado ciertos me gusta sospechosos, ciertos comentarios ambiguos, ciertas interacciones que podrían interpretarse como señales de un acercamiento. Los fans son como detectives, analizando cada detalle en busca de pistas. Incluso han creado hashtags como #Engin Tuba volverán y #Elifomer Forever, demostrando que su fe es inquebrantable. Así que, ¿hay reconciliación a la vista? ¿Volveremos a ver a Engin y Tuba juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella? La respuesta por ahora sigue siendo incierta. Pero una cosa es segura, la llama de la esperanza sigue encendida. Y mientras esa llama siga ardiendo, seguiremos soñando con un final feliz para esta icónica pareja turca. Imaginen la boda, sería el evento del año. La alfombra roja se llenaría de celebridades turcas, la prensa internacional cubriría cada detalle, y los fans de todo el mundo celebrarían este amor renacido. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chisme sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos recorrido cada rincón de este romance, hemos analizado las pruebas y hemos llegado a la conclusión de que todo es posible. En resumen, hemos explorado los rumores más recientes sobre una posible reconciliación entre estos dos talentosos actores, hemos analizado las señales más sutiles y hemos considerado todas las posibilidades. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva en el corazón de muchos fans. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen final feliz?
Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Son la sal de la vida, mis chismosos favoritos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Engin y Tuba podrían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Cuál es su recuerdo favorito de ellos en Cara para Ask? ¿Qué tipo de personaje les gustaría verlos interpretar juntos en un futuro proyecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del chisme turco. Cuanto más grande sea la comunidad, más chisme podremos destapar juntos. Piénsenlo, es una inversión en el futuro del chisme. Muchas gracias por todo, mi gente bella. Los quiero mucho y los veo en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan el chisme vivo. No dejen que la llama se apague. Engin y Tuba nos necesitan. Hasta la próxima.